Estaba leyendo una lista de pensamientos que hablan sobre las despedidas. Y muchos pensamientos de despedidas, hermanos, son bien tristes. Lastima la emoción, el corazón, este asunto de las despedidas, como estas personas escribieron así. Pero me encontré un pensamiento que me puso a pensar. Y este pensamiento dice así: nunca dejes que un recuerdo sea más fuerte que un sueño. Nunca dejes que un recuerdo sea más fuerte que un sueño. En otras palabras, el que escribió este pensamiento quiso decir: deja lo que estás dejando. O sea, no permitas que lo que estás dejando sea más fuerte que lo que vas a hacer en el futuro. Entonces me dejó pensando en eso, hermanos. Y al estar estudiando esta tercera parte de anunciando todo el consejo de Dios en la ciudad de Éfeso, me di cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy fuerte. Y de hecho, cuando él le va a decirnos todas estas palabras, son palabras o son un discurso de despedidas. Entonces, hermanos, por más tristes, por más inconsolables que sean las despedidas en este mundo, y por más necesarias sean el hecho de deber ayudar a aquellos que están tristes por las despedidas, por más válidas y necesarias que sean, debe ser más fuerte para los siervos de Dios el hecho de que sigan viendo adelante la tarea que Dios les tiene para adelante. Su mente, su voluntad, sus emociones debe estar saturada por la causa de la extensión del reino de Dios en esta tierra. Más allá de sus emociones, de sus sentimientos, por estar dejando una tarea que ya terminaron. Nuestro texto de hoy nos enseñará que ese sueño, esa meta, ese propósito de la extensión del reino de Dios debe estar por encima de cualquier emoción, por más válida y por más necesaria sea enseñarlo, desahogarnos de ellos. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, hermanos, él escribe 8 discursos del apóstol Pablo en este libro de los Hechos. Pero el discurso que vamos a ver ahorita mismo es el que sobresale entre todos estos discursos que él escribió en todo el libro. ¿Por qué? Porque él nos enseña su corazón de pastor, no tanto su corazón de evangelista, no tanto su corazón de un defensor de la fe, pero su corazón de pastor, que él va a dejar un legado a todos aquellos que entre los cuales él ministró, hermanos. Entonces, este pasaje del capítulo 20, versos 18 al 38, tiene 3 partes. Número 1, vamos a estar viendo que el testimonio personal de Pablo nos dice qué hizo él para Dios en el pasado. Número 2, nos va a dar su testimonio en el presente. ¿Cómo reacciona él ante su circunstancia en el presente? Y número 3, nos va a decir cuáles son sus advertencias como apóstol para el futuro, para los días que vienen. Entonces, empecemos, hermanos. Número 1, su testimonio personal en tiempos pasados. Quiere decir, hermanos, que vamos a aprender de ese primer punto cuál debe ser nuestra posición como siervos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al estar sirviendo al Señor? Y número 3, ¿cuál debe ser la manera en que cómo vamos a estar sirviendo al Señor? Su discurso tendrá este mensaje delegado a los líderes. Quiere decir, él va a dejarles una herencia. El mismo apóstol se pondrá como ejemplo de cómo se ve él mismo ante Dios y cómo quiere él que sus hermanos puedan seguir su ejemplo. Es muy importante esto. Vamos a leer, por favor, allá el capítulo 20,
verso 17. Dice, desde Mileto Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él tiene prisa por llegar a Jerusalén. Ya les dije, hermanos, él quiere pasar la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Entonces él tiene prisa. Él dice, ¿saben qué? Vamos a reunirnos aquí en Mileto, en esta gran ciudad, y vamos a llamar a los ancianos de Éfeso. Acuérdense que Pablo estuvo 3 años en Éfeso. En 3 años él estableció una iglesia, ancianos, diáconos e iglesia. Ya estaba bien ordenada esa iglesia en Éfeso, hermanos. Por eso él dice, llamen a los ancianos de Éfeso que vengan a Mileto, porque quiero dejarles un discurso, quiero dejarles unas palabras. Ven el verso 18. Cuando ellos llegaron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia. Quiere decir, hermanos, ahora Pablo voltea hace 3 años y él va a hablar un poco del pasado. Y él va a hablar de su vida. ¿Cómo llegó sirviendo al Señor? ¿Cómo se veía Pablo ante Dios cuando él llegó a Éfeso? Hermanos, es muy importante que nosotros notamos el verso 19. La primera palabra aquí en esta versión dice sirviendo al Señor. La palabra servir, hermanos, viene de esta palabra doulos, que quiere decir esclavo del Señor. Entonces, en primer lugar, bajo este primer punto, debemos entender que Pablo se ve a sí mismo delante del Señor como un esclavo. Un esclavo que solo está interesado en las cosas de su amo. Un esclavo que entiende que su único deber es servir a su amo. Un esclavo que no le importará como primer lugar su propia vida antes que las cosas de su amo. Entonces, hermano, Dios ya está hablando a nuestras vidas desde este momento. Es como que si Jesús nos estuviera diciendo, buscad primeramente el reino de Dios como esclavos. Romanos capítulo 6 nos dice que Dios nos ha convertido en esclavos de la justicia, en siervos de la justicia. Hermanos, el cristianismo es una forma de esclavitud para la causa de Dios, para el agrado de Dios. El cristianismo no es una esclavitud para nuestra propia causa, sino para el Señor. Entonces, su posición ante Dios es la de un esclavo. Miren la motivación que él tiene, hermanos. No quiere saber otra cosa más que las cosas de su Señor. No quiere hacer otras cosas más que los asuntos de su Señor. Yo les dije, hermanos, que Dios había hablado muy fuerte a mi vida con estas palabras. Y bendito Dios por estas palabras. Su posición, repito, ante Dios es la de un esclavo. Es como él empieza la mayoría de sus cartas en el Nuevo Testamento. Pablo, apóstol y esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo. Él está a la disposición completa de su amo, hermanos. Y vean la manera también en cómo él en el pasado servía al Señor. Miren cómo dice, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Miren la manera en cómo un esclavo sirve al Señor, con toda humildad, amados hermanos. Díganme amén si lo ven en el texto. ¿Lo ven ahí, hermanos? Amén. Con toda humildad. No se trata de nosotros, los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios. Se trata completamente de Dios y de su gloria. Con toda humildad. Quiero que subrayen, por favor, esa palabrita. Toda humildad. No dice con algo de humildad, pero dice toda humildad. Y no solamente humildad, dice con muchas lágrimas. Yo estaba pensando, lágrimas, ¿por qué dice Pablo? Que él, como un esclavo, sirvió al Señor desde hace 3 años con muchas lágrimas. Bueno,
¿Quién más que los siervos del Señor para entender esto? Lágrimas por la incredulidad de la gente en esas ciudades donde Él ha pasado. Lágrimas cuando sus propios paisanos lo han rechazado una y otra vez en las ciudades donde Él ha estado predicando. Lágrimas por el pecado que hay en esas ciudades. Lágrimas por la idolatría que Él ha visto, presenciado en las ciudades donde Él ha estado. El siervo del Señor en este tiempo tiene la bendición de derramar muchas lágrimas por las mismas razones, hermanos. Hace rato llorábamos, ¿no es cierto? Lágrimas por ver a nuestros hermanos que su amor al Señor se va enfriando. Lágrimas porque su amor y su entrega y su tiempo es más para el reino del mundo que el reino de Dios. Lágrimas porque no hay crecimiento. Lágrimas porque no hay madurez. Y aquí encaja perfectamente las palabras de Jesús del Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán un día consolación en los nuevos cielos y tierra nueva, donde mora la justicia, amados hermanos. Pero mientras en esta tierra no se puede esperar un gozo y una felicidad plena viendo a una iglesia 100% madura o 100% perfecta. No, se debe esperar tanto de los hermanos creyentes y de las personas no creyentes a los cuales debemos ministrar, debemos esperar que podrían no rendir como nosotros esperaríamos que rindieran. Y esto va a causar muchas lágrimas como lo causó al apóstol. Y por si fuera poco, hermanos, pruebas, persecuciones por parte de los judíos. Entonces miren el ambiente, hermanos. Ya vimos la manera de que él como esclavo sirvió con toda humildad, pero también en un ambiente de muchas lágrimas y si fuera poco, pruebas que vinieron a los siervos del Señor. Aquí está Luis entre nosotros, él está en un seminario. A todos aquellos jóvenes que quisieran estar en un seminario, los que nos escuchan, en un seminario en el futuro. Este es el ambiente que Dios prepara para sus siervos. Este es el ambiente donde ellos necesitan caminar. Esta vía, hermanos, no fue la primera vez para Pablo. Pablo no fue el primero que caminó sobre esta vía dolorosa. Jesús lo caminó. Hermanos, el legado o la herencia que Pablo está dejando a estos líderes, a estos hermanos en Mileto, es completamente cristocéntrico. Quiere decir que Jesús mismo había caminado esta vía dolorosa por la causa de la salvación de aquellos que estaban perdidos en sus delitos y muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, hermanos, el contenido de su ministerio es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El contenido, Pablo lo tenía en su mente a pesar, hermanos, de este ambiente de muchas lágrimas, de este ambiente de mucho sufrimiento y de mucha persecución por la resistencia, por la incredulidad, por el endurecimiento, como veíamos hace 8 días. Sin embargo, él seguía dando el contenido de lo más importante para lo cual Pablo fue llamado. ¿Cuál fue, hermanos? El mensaje del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. En esta mañana, si tú me estás escuchando, debió haber estas dos cosas gemelas en tu conversión. El arrepentimiento para Dios. Decidiste dejar tu vida pasada, decidiste dejar tu pecado, le diste la espalda al pecado y en fe corriste a Jesús por salvación. Y todo ser humano necesita experimentar ese arrepentimiento para con Dios y creer en Jesús como su sustituto, como su Salvador, como aquel que murió por sus pecados. Y Pablo dice, yo no he soltado esto. Yo lo he predicado desde que llegué con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Dice él, y saben, dice que lo he hecho, que el contenido de mi predicación fue
acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, no he dado un paso atrás, no me regresé atrás para esconder este contenido de este mensaje. No, fui hacia adelante, como dice el dicho, contra viento y marea, entre muchas lágrimas, con muchas pruebas. Fui hacia adelante y en una versión dice, no me hice para atrás y dejar de enseñarles lo que debía enseñarles: el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Hay sinónimos para estas palabras dentro de nuestro texto. Número 1, todo el consejo de Dios. Número 2, la palabra de la gracia de Dios. Hay sinónimos para llamarle, hermanos, a este mensaje que Pablo había estado ministrando, predicando desde que él llegó acá. Aquí hay una aplicación que hacer para nuestras propias vidas, hermanos. Debemos de orar por todos los siervos del Señor. Debemos adoptar ese espíritu de siervo, de esclavitud delante de Dios. Debemos ver nuestra posición, no delante de la gente, pero delante de Dios. Debemos orar por humildad. Debemos orar que el servir a Dios implica derramar muchas lágrimas mientras servimos al Señor. Y debemos orar aceptando que por supuesto vendrán pruebas, resistencia, persecuciones por causa de estar ministrando al Señor. Hermanos, como dice Pedro, el apóstol Pedro en su carta, no les sorprenda cuando vengan estas cosas a sus vidas. Porque de una vez el apóstol Pablo en esta ciudad de Mileto, él está dejando esta herencia o de este legado. Número 2, su testimonio personal en el presente ahora. Versos 22 al 27. Pablo va a dejar de usar el verbo en pasado y dice ahora. O sea, ahora, tiempo presente. He aquí, dice, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me va a pasar allá. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos? En el presente, ya que estoy aquí, dice, yo sé que voy a Jerusalén. Pero yo como gente, como hombre, yo no sé qué me va a pasar allá en Jerusalén. Pero dice, pero estoy obligado por el Espíritu. Otra versión dice, encadenado por el Espíritu. Otra versión dice, empujado por el Espíritu. Yo sé que me esperan solamente persecuciones. Vean que dice, prisiones y tribulaciones. Su presente, hermanos, es que dice como gente, yo no sé qué me espera en el día de mañana, pero el Espíritu obligado me está llevando a Jerusalén. Y ya me está diciendo en una ciudad y en otra ciudad que solamente me va a esperar prisiones y tribulaciones. Hermanos, ¿dónde podemos encajar aquí el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde cabe esto en este tipo de ministerio, en este reino de Dios? No cabe, hermano, va completamente contra la Biblia. ¿Dónde está diciendo el apóstol Pablo que él declara que le vaya bien allá en Jerusalén y en adelante? ¿Dónde está declarando victoria a él, que no le pase nada? ¿Dónde está declarando que las cárceles no se abrirán para que él sea metido ahí? No, él dice, yo voy obligado por el Espíritu, y yo sé por el Espíritu que solamente me espera prisiones y tribulaciones. Hermanos, de igual manera, no sabemos qué nos espera el día de mañana, pero sí sabemos que está incluido, amados hermanos, que está incluido prisiones, una forma de prisión y una forma de tribulación para los cristianos en el día de hoy. Y es por eso, hermanos, que es más fácil regresarnos al mundo. Y es por eso que es más fácil copiar, creer cualquier predicación de demonio, donde no predique que en esta tierra y que en el reino de Dios nos esperarán prisiones y tribulaciones. Es por eso que es más fácil seguir aquello que es fácil. Pero es imposible seguir
lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos del Espíritu. Sin embargo, ¿cuál debe ser, hermanos, nuestra reacción, nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestro comportamiento presente ante lo que viene en el futuro? ¿Cuál debe ser, hermanos? Miren, por favor, hay por lo menos 5 comparaciones, 5 metáforas que el apóstol Pablo va a usar. Miren, se los voy a leer. Verso 24 dice: sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo. Estas son palabras de un contador de aquel tiempo y de aquel mundo. Escuchamos algo muy parecido por el mismo apóstol en Filipenses capítulo 3, donde él dice: no estimo preciosa mi vida. Dice: yo quiero perder todo, yo considero todo, yo contabilizo todo como pérdida. Todo lo que tenga que ver con mis logros humanos, todo lo que tenga que ver con este mundo, dice, yo lo contabilizo como pérdida. Yo prefiero al Señor, yo prefiero a Jesús. Y esto es lo que está diciendo también aquí. Él está usando palabras de un contador de aquel tiempo. Él dice: yo no quiero contabilizar mi vida como algo de valor. Como un esclavo, mi vida es nada. No tiene importancia para mí mismo. Soy un contador que sabe que los ingresos, que los activos, siempre va a ser el reino de Dios. No mi vida. Mi vida como ser humano, sin Dios, siempre estará en números rojos. Pero mi vida en Dios, para Dios y por Dios, siempre estará en números verdes, en activo, en algo productivo, en algo que sí vale la pena. Número 2, dice: con tal de que termine mi carrera. Dice, y ahora está usando palabras de un atleta, hermanos. Seguramente al apóstol le gustaba el deporte y veía las olimpiadas y veía las carreras de maratón, hermanos. Que en un maratón hay que correr muchísimo. No es una carrera de velocidad, pero es una carrera de resistencia, a ver quién llega a la meta. De esto se trata la carrera del maratón. Ahora Pablo está usando palabras de un maratonista, de alguien que está compitiendo en las olimpiadas, en la mejor olimpiada que puede haber sobre el planeta. Y él dice: yo como contador contabilizo mi vida como nada, con tal de que yo como atleta en esta olimpiada termine mi carrera. No se trata de llegar lo más rápido que se pueda, se trata de llegar hasta el final. Número 3, ahora él va a usar palabras de un mayordomo y de un testigo. Miren lo que dice en el verso 24: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Ahora, hermanos, ahora él usa una palabra de un mayordomo que trabajaba en una casa grandísima de un hombre riquísimo, que recibía el encargo, que recibía la administración de todos los bienes de este hombre rico. Y él dice: yo soy un mayordomo simplemente del Señor, he recibido, y ahora como un testigo yo doy testimonio de toda esta riqueza que he recibido del Señor. ¿Cuál es esa riqueza? El evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es capaz y poderoso para causar el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Este es la gracia de Dios. ¿Lo escucharon, hermanos? Nuevamente lo repito: el evangelio de la gracia de Dios, las riquezas que Pablo como mayordomo ha recibido del evangelio de la gracia de Dios, es poderosa para poder causar y producir el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pero por último, hermanos, él usa también palabras de una atalaya del Antiguo Testamento. Vean por favor, dice el Señor Jesús, ahora dice él: yo recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Vean el verso 25 y 26, dice: yo sé, ya no los voy a volver a ver entre quienes he predicado el reino. Vean el verso 26: por tanto yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he
caminado hacia atrás. Ya habíamos visto esta forma de hablar. El anunciarles todo el consejo de Dios. Dice, yo soy inocente de la sangre de todos. Ahora, hermanos, él usa las palabras de este atalaya que se encuentra en Ezequiel capítulo 33. Verso 1 al verso 7. ¿De qué habla Ezequiel 33, 1 al 7, hermanos? Habla de que Dios dijo, los atalayas que saben cumplir su trabajo, les van a advertir a la gente. Ellos van a advertir a la gente que viene un día de muerte. Que estén preparados. Y si la gente oye y obedece, ya se salvó. Pero si la gente oye y no obedece a la advertencia de mi atalaya, la sangre, dice, la sangre correrá. Y si el atalaya no cumple en anunciarles este día de muerte, esta advertencia a esta gente, si el atalaya no cumple en dar esta noticia, la sangre de destrucción de estos oyentes estará en la cabeza del atalaya. Otra forma de decir, Dios traería castigo para sus atalayas, para sus guardianes, hermanos, que no cumplieron en dar todo el aviso sobre el día de la destrucción. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué? Yo ya me voy de Mileto, y cuando venga el día de la destrucción, yo estoy limpio. Me dice, la sangre no estará en mi vida. Dice, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Cuando Dios me llame a cuenta, dice él, la sangre de ustedes no estará sobre mi vida. Dios no me castigará por el hecho de que no cumplí dándoles ni advirtiéndoles todo el consejo de Dios. Hermanos, llevo 22 años aquí. Llevamos 22 años aquí. A veces los días se ven como que Dios ya quiere llevarme a otro lado. No hay nada seguro, no hay nada claro. Y tal vez eso no es importante. Lo importante, hermanos, es lo que estamos haciendo aquí y debemos seguir haciendo. Si Dios permite llevarnos a otro lado y ministrar la palabra en otro lado, quisiera decir también a ustedes, hermanos, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no me hice para atrás y dejar de enseñar todo el consejo de Dios. Hay que entender qué es todo el consejo de Dios, hermanos. No se refiere a toda la Biblia y que no falte ninguna cosa de la Biblia. No se refiere a eso. Se refiere más a todo aquello que es necesario que un predicador le enseñe y predique a la iglesia del Señor. Los dos lados de la moneda. La soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Todo aquello que es necesario para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para nuestra existencia como iglesia y para nuestra contribución en la extensión del reino de Dios. Hermano, por eso es que es muy importante que estemos estudiando domingo tras domingo la palabra del Señor y que oren por mí, que no dé un paso atrás para dejar de dar todo el consejo de Dios. Y si tú piensas, si tú ves que estás aprendiendo todo el consejo de Dios, dale gracias a Dios, porque los que predican simplemente son seres humanos, hermanos. Entonces oren mucho por los líderes. Miren, dice el verso 17 que él mandó llamar a los ancianos. No dice él mandó a llamar al pastor, dice a los ancianos en plural. Oren mucho por sus ancianos, hermanos. Oren mucho, que sean humildes, que derramen lágrimas, que esperen pruebas. Oren mucho, hermanos, que sean buenos contadores, que sean buenos atletas, que sean buenos mayordomos, pero también que sean buenos atalayas, advirtiéndole al pueblo de Dios todo lo que necesitan saber. Número 3, ahora vamos a ver cuál fue la advertencia del apóstol para el futuro. Ahora va a cambiar de palabra. Ya vimos que dijo sobre el pasado, que dijo sobre el presente, y
Y ahora él va a decir qué hay que esperar en el futuro. Ven el verso 28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu les ha puesto como obispos, como pastor, para pastorear a la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Antes de que nos diga qué vendrá en el futuro, Él quiere llamar nuestra atención con un título, hermanos. La palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastorear aparece en este mismo texto que estamos estudiando. Esto a mí me pareció maravilloso, hermanos. La palabra la palabra anciano tiene que ver con el varón, con el hombre experimentado en los asuntos de Dios, en el reino de Dios, en la obra de Dios. Apréndalo, apúntenlo, hermanos. Anciano tiene que ver con la idea de un varón de Dios experimentado en la obra de Dios, en el reino de Dios, en la causa de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Este es un anciano. La palabra obispo tiene que ver con aquellos que supervisan las cosas de Dios, que supervisan a la iglesia de Dios, que supervisan, hermanos, cómo está caminando la iglesia. Oren por el hermano Moy, oren por el hermano Claudio, oren por mi vida, hermanos. Que Dios nos ayude a conocer nuestro trabajo y a querer hacer el mandamiento que estamos recibiendo en esta mañana. Acuérdense, hermano, un anciano es un varón que tiene experiencia. Número 2, un obispo es un hermano que supervisa, que está al tanto de la vida espiritual de la iglesia, que sabe quiénes están caminando bien, que sabe quiénes no están caminando bien, que sabe qué necesidades espirituales hay en la iglesia. Un obispo es el que supervisa, el que cuida, el que vigila a la iglesia de Dios. Ahora, nuestra tercera palabra que aparece aquí es el verbo pastorear. Dice que pastorean a la iglesia de Dios. Pastorear, hermanos, significa alimentar. Obviamente con la palabra de Dios. Dirigir con la palabra de Dios. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guía, Él me dirige. La palabra pastorear tiene que ver con este gran trabajo, hermanos. El dirigir al pueblo de Dios hacia donde Dios quiere que su iglesia vaya. Entonces, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, escuchen bien, apúntenlo, apréndanlo, la iglesia para Dios es demasiado importante. Si ustedes lo ven, hermanos, Dios le llama a la iglesia del Señor. La iglesia es muy importante, apréndanlo, porque el título dice que la iglesia es del Señor. ¿Ya lo vieron, hermanos? Es muy importante. La iglesia es muy importante para Dios porque lleva el nombre de Dios. Dice la iglesia es de Dios o es del Señor. Segunda razón, es muy importante porque el mismo Espíritu es el que ha provisto, es el que ha dado ancianos, obispos, pastores a esta iglesia. Esto es demasiado importante. El Espíritu mismo está involucrado en el asunto de la iglesia. Y número 3, la iglesia del Señor para Dios es muy importante porque ha sido comprada y ha sido redimida con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Somos importantes delante de Dios y para Dios. Por estas 3 razones. Otra vez, esto es un alimento, es una exquisitez para toda la semana, para tu alma. Número 1, es muy importante porque lleva el nombre de Dios. Es muy importante porque el Espíritu mismo ha dado líderes a su iglesia. Y número 3, es muy importante porque fue comprada con un precio, el precio más alto que puede haber. La vida y la sangre del Señor Jesucristo. Y como la iglesia es demasiado importante, así también es muy importante que la iglesia sepa y conozca qué le espera en el futuro. Ahora sí, vamos a ver, por favor. ¿Qué le espera en el futuro? Bueno, dice que le espera 3 clases de peligro. Peligro número 1, peligro que vendrán de fuera y entrarán a la iglesia.
Pablo le llama, aquí dice verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán, ahora ya está hablando en futuro, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. ¿Cómo es posible? El enemigo querrá quitar lo que es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que es de Jesús. La iglesia es trinitaria, amados hermanos. Y el enemigo lo sabe. Y en el futuro se espera que vengan peligros de fuera y van a entrar hacia adentro. Y hermanos, este peligro se cumplió en 3 etapas y en 3 tiempos. La primera, la herejía de Colosas, que más después vamos a ver. Tiempo más después vino el peligro que el apóstol Juan en sus cartas escribe, de que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Y el peligro número 3 que se cumplió en esta misma iglesia de Éfeso fue allá con los Nicolaitas, allá en el libro del Apocalipsis, que los Nicolaitas hicieron su relajo en esta ciudad, en esta iglesia. Entonces, él está diciendo, el apóstol está dejando este legado, que la iglesia es muy importante, checamos la batería por favor, que es muy importante y que hay que estar atentos a estos 3 grandes peligros. Miren, hermanos, porque vendrían lobos rapaces de fuera y entrarían a la iglesia. Peligro número 2. Peligro dentro de ellos mismos. Venga ya, por favor, verso 30. Y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Hermanos, hay que estar atento a este peligro. Hay que cuidar, porque van a venir, el diablo vendrá de fuera y buscará meterse adentro. Pero también Pablo está diciendo, entre nosotros mismos, hermanos, habrá gente que buscará, dice el verso 30, que se levantarán hombres a hablar cosas perversas, cosas que van en contra del evangelio, cosas que no son de Dios, y van a tratar de descarriar a los discípulos siguiéndolos a ellos. Hermanos, cuidado con este peligro. Peligro número 3, hermanos, se consta de 4 cosas. Número 1, la apatía. Número 2, la superficialidad. Número 3, la codicia. Y número 4, el egoísmo. Hermanos, oren mucho por sus ancianos en cuanto a estos peligros. El tercer peligro tiene que ver dentro del corazón. Es hermosa la palabra del Señor que nos enseña esto, sobre estos peligros. Si recuerdan, peligro número 1, de fuera hacia adentro. Peligro número 2, el peligro entre ustedes mismos. Y peligro número 3, el peligro dentro de su corazón. Vamos a ver, por favor, verso 31. Dice, por tanto, estén despiertos, estén velando, acordándose que por 3 años de día y de noche no dejé de amonestarles con lágrimas. Nuevamente repite su palabra, con lágrimas a cada uno de ustedes. El primer peligro que puede haber, hermanos, es la apatía. Apatía quiere decir que no le das importancia. No le das importancia al esfuerzo, al trabajo que alguien hizo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, yo soy esclavo del Señor, hermanos. Simplemente soy siervo del Señor. Pero mi pregunta, basado con esta palabra que estamos viendo hoy, mi pregunta a ti es, ¿qué tanto estás siendo apático contra el trabajo que Dios te ha dado a través de los hermanos? Quiero que vean el verso 31 otra vez. Dice, por tanto, estén velando, acordándose. No seas apático. Valora, recuerda, reconoce que por 3 años de día y de noche no dejé de amonestarles a cada uno de ustedes con lágrimas. Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué tan apático o qué tan agradecido eres? ¿Qué dice en Hebreos, hermanos? En Hebreos 13:7 dice, oigan, obedezcan a sus pastores. Porque dice, para que trabajen de buena gana. Porque ellos son los que velan y oran por ustedes. Entonces, hermanos, un peligro que puede haber dentro de nuestro corazón es la apatía. Debemos valorar, debemos recordar a aquellos que ministraron a nuestras vidas.
Y si ha costado lágrima a aquellos maestros que nos ministraron, mucho menos debemos ser apáticos. Debemos de cambiar nuestra conducta con ellos. Número 2, la superficialidad. Verso 32. Y ahora, hermanos, dice, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y dar herencia entre todos los santificados. Hay dos cosas dentro de eso, hermanos, que debemos ver. Dice el apóstol Pablo, les encomiendo a ustedes delante de Dios. Quiere decir, mi ministerio en beneficio de ustedes es la oración. Y hay dos cosas indispensables en el ministerio de un anciano, de un obispo o de un pastor, hermanos. ¿Cuál es? El ministerio de la oración por cada uno, por cada miembro de la iglesia del Señor. Y delante de Dios les digo, hermanos, en mi mesita donde estudio, no tengo escrito el nombre de cada uno de ustedes, pero lo tengo en mi mente. Y cada vez, Dios lo sabe, cada vez que voy a preparar una predicación, oro, me da tiempo de orar, de recordar en mi mente nombre por nombre de cada uno de ustedes que conforman la iglesia de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es mi deber. Soy esclavo del Señor, soy siervo del Señor. Pero no solamente la oración, pero miren, hermanos, la palabra de Dios. Subrayenlo, por favor. Dice, les encomiendo a Dios por medio de la oración, pero también a la palabra de su gracia. Y es su palabra que tiene poder para que siga construyendo sus vidas y para que ustedes reciban esa herencia de que son apartados para ser usados en el servicio y para gloria de Dios. Cuando dice santificado aquí, tiene la idea de que ustedes fueron apartados para un uso especial y exclusivo para la gloria de Dios, amados hermanos. No son cualquier cosa, son la iglesia del Señor y son santificados para el uso de su gloria. Entonces, hermanos, no debemos ser superficiales. Todo el ministerio, no me interesa si no tenemos 1000 actividades a la semana como iglesia, pero me interesa, hermanos, que nunca falte lo más importante en el trabajo de un anciano o de un obispo o de un pastor. ¿Cuál es? La oración y el ministerio de la palabra. ¿Dónde habíamos visto eso, hermanos? ¿Se acuerdan? Hechos 6. Dice que necesitan que se les visite a las viudas, que necesitan que se les visite a los enfermos. ¿Qué dijeron los apóstoles, hermanos? Escojan quiénes. Porque no es justo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra y la oración para servir a las mesas. Debemos de conocer y aprender cuál es el trabajo de los siervos del Señor, hermanos. Amén. Y número 4, el pecado dentro del corazón de la codicia. El estar codiciando. Verso 33 al 35. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo, ¿qué cosa, hermanos? Bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, esta palabra ningún evangelista en los 4 evangelios la escribió. Esta palabra Pablo se la sabe. Seguramente Jesús personalmente se lo dijo a Pablo y Pablo nos lo está diciendo, revelando a nosotros, que más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, yo podría pasar aquí otras 2 horas, tal vez detallando esto, pero no se asusten, no. Aquí deben orar ustedes por sus ancianos, por ustedes mismos, por el pecado de la codicia. Los siervos del Señor no deben buscar enriquecerse de las ovejas. Nos recuerda Samuel en su despedida, cuando estudiábamos primera de Samuel. Samuel les dijo al pueblo, ustedes saben que yo no les he robado nada a ustedes. Los siervos del Señor no deben querer en su corazón hacerse rico del dinero, de los bienes de ustedes. Número 2, Pablo dice, estas manos me han servido. Él hacía tiendas de campaña, ¿se acuerdan? Con Aquila.
y Priscila. Tal vez por eso ven ustedes una pequeña farmacia, una pequeña tienda ya. Es bíblico. Dios me ha dado manos para que yo les enseñe. Vean por favor lo que dice. Dice, en todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles. Hermanos, oren por el pecado de la codicia que no esté presente ni en la vida de sus ancianos, pero ni en la vida de ustedes mismos. Dios les ha dado mano para trabajar, para compartir con el que tiene necesidad. No quiero hablar si qué tan bueno es los recursos que el gobierno les da, hermano. No quiero hablar de eso. Si Dios lo provee, gracias a Dios por eso. Pero la Biblia dice que Dios te ha dado manos para trabajar, para que siempre tengas que compartir con el que está pasando por necesidades. Porque debemos aprender y tener en cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Amén, hermanos. Como seres humanos nos alegramos más cuando nos dan, ¿no es así? Pero en el reino de Dios dice que hay más dicha, hay más felicidad cuando tú das. ¿Por qué no nos atrevemos esta semana a comprobarlo, hermano? ¿Por qué no buscamos ser dichosos y felices en esta semana? Mira, lo trabajé con mis manos. Ten. ¿Por qué, hermanos? Porque es una dicha, es un privilegio, es una bendición. Yo estaba orando por ti en esta semana y por todos los que me escuchan. Que no vayan a pensar, ya ves, la misma Biblia dice que los ancianos, los pastores y los obispos deben trabajar. La iglesia no les debe pagar, la iglesia no les debe dar, porque la Biblia dice que Pablo dijo, oigan, yo no les ando pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque no debe ser necesario. Primera de Timoteo, capítulo 5 y Hechos, capítulo 20, están en una balanza perfecta por el Espíritu Santo. Dios está hablando a los ancianos y a la iglesia en Hechos 20. Dios está hablando a los ancianos y a la iglesia en Primera de Timoteo, donde dice que debes honrar doblemente a aquellos que trabajan en predicar y en enseñar. No es que Pablo se está contradiciendo, hermanos, no, sino que debe estar en una balanza. A los ancianos le dice, no permitas que el pecado de querer enriquecerte a costa de la iglesia ocupe tu corazón. En lo que no te pueden dar o en lo que no están enseñados a dar todavía, Dios te ha dado manos. Esta es la lección. Este es el énfasis que Pablo está diciendo a ellos, hermanos. Y hay una conclusión, verso 36 al verso 38. Ahora sí, hermanitas, pueden soltar sus emociones. Dice, cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Y lo encaminaron al barco. Hermanos, si pudiéramos ver esta escena, nos partiría el corazón. La tristeza que hubo. Pero quiero que escuchen bien, hermanos. Y me llega a la mente otra vez este pensamiento que dice, nunca dejes que un recuerdo del pasado sea más fuerte que un sueño que tienes por delante. Esta iglesia, dentro de pronto, iba a entender que esa fue la voluntad de Dios. No es tan importante lo que hiciste y cumpliste en el pasado como lo que te espera por hacer en el futuro. Cuando Pablo dijo que ya no iban a ver su rostro, él no estaba diciendo, ¿saben qué? Ya me voy a morir. Él no estaba lamentándose porque ya se iba a morir. No, él estaba diciendo, tengo mucho trabajo que hacer en Jerusalén y en Roma todavía. Puede que ya no vean mi cara otra vez. Nunca dejes que el recuerdo de un pasado sea más fuerte que los retos, que el trabajo que el Señor tiene para ti en el futuro.
Hermanos, como empecé, por favor, no entiendan, el hermano Félix es muy insensible, es muy válido y es necesario y es bueno sentir tristeza en las despedidas, etc. Yo no estoy argumentando ni contradiciendo eso. Lo que estoy diciendo del texto es que Pablo es muy realista y él dice, es más importante lo que Dios tiene para mí en el día de mañana y lo que Dios tiene para ti en el día de mañana. Más allá de las emociones, más allá de los sentimientos, debes estar claro, entendido los peligros que vendrán en el día de mañana a tu vida y los peligros que vendrán a mí como siervo en el día de mañana. Amados hermanos, esta herencia que Pablo nos dejó, este discurso que Pablo nos dejó, debe resonar en mí como ministro, pero debe estar resonando en ustedes para el resto de su vida en cuanto a estos peligros que Dios nos ha dicho, en cuanto al supremo valor de la oración y de la predicación de la palabra, de la gracia de Dios con poder en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.